Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Rosario Castellanos, guión basado en el texto de Mariana Ixel Solís Gómez. Rosario Castellanos Figueroa fue una novelista, poeta, ensayista, diplomática y periodista mexicana. Nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, aunque pasó gran parte de su niñez en una región maya de Chiapas, llamada Comitán de Domínguez. Regresó a la capital para finalizar sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también fue profesora. Se convirtió en una de las literatas más importantes de las letras mexicanas del siglo XX. Formó parte de la generación de los 50. Este grupo estaba compuesto por Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Jorge Hernández Campos, Miguel Guardia, Sergio Magaña, Emilio Carballido e Ida Rodríguez Brampolini, entre otros. Compartían origen académico en la facultad, al igual que el ímpetu de creación libre, sin ningún aspecto estético en común. Castellanos fue promotora de cultura en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez. En 1960 fungió como titular de la Dirección General de Información y Prensa de la UNAM. Duró 6 años en ese cargo. Fue nombrada embajadora de México en Israel en el año de 1971 y además fue catedrática y diplomática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En cuestiones más personales, su hermano menor, Mario, falleció por apendicitis cuando tenía tan solo 7 años y sus padres murieron en el año de 1948. Quedando huérfana y sin muchos recursos económicos. Estas tragedias la impulsaron a reflejar su pesar en las letras, convirtiéndose en la primera mujer escritora de Chiapas. Lamentablemente falleció a muy temprana edad, a los 49 años. Sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba residiendo en Israel. Muchos y muchas encuentran este acontecimiento como algo misterioso, e incluso sospechan que se trató de un suicidio. Existen una gran cantidad de monumentos y lugares públicos dedicados a Rosario Castellanos, como la Biblioteca Pública Regional, un centro cultural y un museo en su memoria, situados en Comitán, Chiapas. En su obra permanece un tinte existencialista, corriente filosófica que surgió a mediados del siglo XIX, principalmente en sus ensayos y poemas, en los que se encuentran temas característicos como la necesidad de libertad, la elección, la vida y la muerte, entre otros. También desarrolló lo que se conoce como poesía conversacional de manera gradual, es decir, poemas que remiten a situaciones y problemas sociales que van más allá del texto mismo. Por supuesto, su literatura indigenista es igual de notable e importante. Una de las funciones centrales de sus textos era brindar voz a aquellos sectores que no la tenían, como las mujeres, la gente pobre y los indígenas. También hizo escuchar su propia voz, principalmente con sus diarios y algunos de sus poemas. Habló de temas prohibidos y catalogados como indecentes en la época, como la injusticia y la parte obscura de las clases sociales en Balún Canán, novela donde introduce algunos datos autobiográficos, ambientada en el pueblo chiapaneco donde residió por años. Por dicha obra recibió el Premio Chiapas en el año de 1958. La soledad es una de las tantas temáticas que la poeta aborda en sus obras, ya que desde muy joven y gracias a la pérdida de su familia aprendió a estar consigo misma. Se refugiaba en los libros que leía y los textos que escribía, creando un espacio seguro para ella en donde podía expresarse libremente. Castellanos fue conocida por ser la portavoz de muchos ideales que apoyaban a la mujer.
su derecho a la libre expresión como ser humano independiente y que merece tener el control de su propia existencia. También apoyó el voto de la mujer de manera explícita. Sus escritos brindaban una perspectiva diferente de ellas y de sí misma. Actualmente es un ícono en la lucha feminista. Sus palabras son utilizadas como medio de liberación de la mujer. Rosario Castellanos escribió varios géneros literarios. Mujer que habla latín de 1973 y Sobre cultura femenina de 1950 son un par de sus ensayos más conocidos. En cuestión narrativa encontramos Novela real de 1960 y Álbum de familia de 1971. Respecto a su obra teatral tenemos El eterno femenino de 1975. Su trabajo poético es igualmente recordado, con sus textos de La vigilia estéril de 1950, Materia memorable de 1969, Poemas de 1953, entre muchos más. En el poema que le da título a otro de sus poemarios, Poesía no eres tú de 1972, habla acerca de una mujer y un hombre, que es apenas su pareja. Ella no es feliz en esa relación que la mantiene callada y triste. La única razón por la que continúa ahí es por su hijo. Ella está completamente atada y la presencia del otro le pesa de sobremanera. Ambos son casi ajenos entre sí. Desde el título y el primer verso, notamos que la voz enunciativa sabe que ese hombre no es para ella y no la complementa, porque existe por sí misma y es una mujer completa. A pesar de eso, estar presente es como un cero a la izquierda, y esta es la razón de existir de estos versos. Una mujer en un matrimonio fallido, como tantas mujeres de la época. El otro, mediador, juez, equilibrio, entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. En este fragmento encontramos una descripción de la pareja de manera individual. Primero tenemos al hombre, sujeto que posee la voz que es escuchada, el más relevante de los dos. Por otro lado tenemos a la mujer, la cual a pesar de físicamente poseer una voz, no le es posible usarla. Pide que sea escuchada, pero es ignorada. Al inicio de cada estrofa está la frase «el otro», reafirmando que no son uno solo, son personas completamente distintas, y a pesar de que son pareja, emocionalmente no hay nada que los una entre sí, más que un infante. Este poema, aunque es breve, dice mucho sobre la vida en una relación que ya escribió su final antes de ser concluida. Castellanos muestra a dos figuras distintas, la masculina como aquella que sobresale por sí misma y el que manda en la relación, mientras que la femenina es plasmada completamente diferente, como aquella que se doblega ante el hombre, pues es inferior a él, mantiene la boca cerrada y no hay oídos que quieran escucharla. Rosario Castellanos fue sin duda una extraordinaria mujer, escritora y académica, con ideales muy marcados, los cuales logró plasmar en sus diversos textos de manera espléndida y sincera. Fue, es y será uno de los más grandes orgullos de las letras mexicanas. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besuar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Vogue Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.